Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este análisis mensual acerca de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es una actividad dentro de la Clínica Victimológica de Análisis a Violaciones a los Derechos Humanos del Doctorado en Derechos Humanos del CUT-UNALA. Y es una actividad con el propósito de garantizar el acceso universal al conocimiento jurídico crítico como herramienta de transformación social. El día de hoy vamos a analizar el caso Asensio Rosario y otros contra México. Este caso es un caso paradigmático porque, es una sentencia que recientemente se emitió en contra del Estado mexicano, en donde la Corte Interamericana analiza cómo se debe de entender la violencia sexual, la tortura, el racismo institucional y el género dentro de los hechos del caso. En esta ocasión, en este análisis, abordaremos desde una apertura política, pedagógica y ética, el marco conceptual, haremos un posicionamiento crítico del análisis jurídico de forma interseccional, hablaremos del contexto estructural en el que vivía la víctima, pues se trata de una mujer indígena, una mujer de una cultura originaria, cruzada por la pobreza, la militarización del contexto en el que ella vivía y la discriminación sistémica. Además, hablaremos en el punto 3 de los hechos probados versus la narrativa estatal y la construcción institucional de la impunidad y la negación. En el bloque 4 abordaremos la violencia sexual como tortura, de acuerdo a los estándares interamericanos y el reconocimiento jurídico. En el bloque 5 hablaremos de la interseccionalidad negada, del racismo institucional, el género y la edad en el sistema de justicia. En el bloque 6 hablaremos de la debida diligencia reforzada, análisis probatorio con perspectiva feminista e interseccional. En el bloque 7 hablaremos de la responsabilidad estatal, la acción directa, la omisión sistémica y el encubrimiento institucional. En el bloque 8 hablaremos de las reparaciones ordenadas por la Corte, cuáles son sus alcances reales, los límites estructurales y las simulaciones estatales. En el bloque 9, desde una lectura crítica feminista, analizaremos de forma interseccional el fallo y sus implicaciones. Y en el 10 concluiremos con un cierre político y jurídico en pro de la memoria colectiva, la verdad histórica y buscando las garantías de no repetición. Bueno, pues entonces comencemos con el análisis del día de hoy. Hoy no hablaremos únicamente de una sentencia técnica, pues vamos a analizar cómo el Estado decide sistemáticamente a quién le cree, cuál voz importa, a quién protege institucionalmente y a quién abandona la impunidad. Les recuerdo una vez más que este material forma parte de las actividades de acceso universal al conocimiento de la clínica victimológica con una posición política clara, romper el cerco elitista y excluyente que históricamente solamente le ha permitido a las personas que estamos ligadas al mundo jurídico, a las abogadas, a los abogados, acceder a este conocimiento a través de las jurisprudencias, pero el propósito de esta actividad es acercar el conocimiento de estas jurisprudencias a la sociedad en general, a todas las personas interesadas en los paradigmas de los derechos humanos, en su defensa, en su estudio, para que el conocimiento sea democrático, para que el conocimiento no solamente sea un privilegio de las personas que hemos sido formadas en las escuelas de derecho, y también como un acto de reconocimiento y de reparación del daño para las víctimas mismas, ya que las sentencias en sí mismas pues son herramientas de memoria,
memoria, justicia y resistencia. Las sentencias es muy importante hacer esta reflexión, no son propiedad de juristas, sino que las sentencias son instrumentos de transformación social. Sí, ese es el propósito de las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recuerden ustedes que las sentencias que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, todas ellas, cada una de ellas forman jurisprudencia. ¿Qué quiere decir que forman jurisprudencia? Quieren decir que son obligatorias para todos los países miembros de la OEA, aun cuando no estuvieran involucrados en la sentencia, aun cuando la sentencia no les hubiera sido dictada en su contra. Por ejemplo, en esta sentencia que es emitida contra México, no importa que sea emitida contra México, sigue siendo obligatoria para todos los países partes, ¿sí? Para todos los países que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y que desde luego pues son miembros de la OEA. Por eso es que son instrumentos de transformación social que pertenecen a las víctimas y a la sociedad civil organizada. Las sentencias se vuelven un instrumento de lucha por los derechos humanos. Las personas que entablan eh, una, una comunicación. Y recuerden ustedes que primero llegan ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las comunicaciones son así como las demandas internacionales, solo que en el sistema internacional se les llaman comunicaciones. Primero llegan a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de ahí después, si se acredita el caso, si no se logra a llegar a un arreglo con el país parte, con el Estado parte, si no se puede conciliar, llega entonces a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De esta manera se vuelven elementos de transformación social porque las personas que entablan este tipo de juicios se convierten en luchadoras sociales, provocan que los derechos humanos mejoren en los países, que los sistemas puedan ver como área de oportunidad qué es lo que tienen que mejorar en cada uno de los países. Se convierten en un espejo incómodo para el Estado. El caso Asencio o Rosario obliga a México a confrontar la violencia sexual institucional ejercida por agentes militares, algo que el Estado mexicano pocas veces ha querido reconocer, como la militarización representa un grave peligro para las mujeres en este país, en este contexto de violencia. En este caso, la víctima es una mujer indígena, es una persona mayor que además vive en la pobreza. Por eso se trata de un sistema que prefirió negar, encubrir y revictimizar antes que investigar con la debida diligencia. En este caso, se nos obliga a mirarnos en el espejo más incómodo como país, el de la violencia institucional que opera a través del clasismo y el machismo estructural que permea todas las instituciones y que es ejercida por las y los servidores públicos que están al frente de ellas. Entonces, ¿para quién es este análisis que les entrego el día de hoy? Pues está pensado en un análisis para estudiantes de derechos humanos, ciencias sociales, criminalística, criminología, victimología, activistas y defensoras feministas interseccionales, funcionariado público comprometido con la transformación social, con su formación, operadores jurídicos sensibles a la perspectiva de género y cualquier persona que quiera comprender y entender la violencia institucional. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que responderé en este análisis? Pues estas serían: ¿por qué la violencia sexual es reconocida como tortura? ¿Cómo opera el racismo institucional en la investigación penal? ¿Qué significa debida diligencia reforzada cuando hablamos de una mujer indígena?
¿Qué ordena realmente la Corte y qué omite? ¿Qué revela este caso sobre el México contemporáneo? Este no es un análisis cómodo, no es neutral y no es complaciente. Es un análisis necesario, crítico y comprometido con la memoria de las víctimas. Muy bien, comencemos entonces hablando del contexto estructural, ya que no se trata de un caso aislado. Para comprender el alcance real de la sentencia Asensio Rosario y otros contra México, es imprescindible analizar el contexto estructural en el que ocurre esta violencia sistemática. Este caso no puede leerse como un hecho aislado, ni como una tragedia individual desconectada del sistema de opresiones múltiples que operan en México. Ernestina Asensio Rosario era una mujer indígena náhuatl, adulta mayor, habitante de una comunidad rural marginada en condiciones de pobreza estructural, con barreras lingüísticas, institucionales y sin acceso a servicios de salud ni a mecanismos reales de justicia. ¿Cuáles son los hechos del caso que se presenta ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? La víctima directa, Ernestina Asensio Rosario, era una mujer indígena, una mujer originaria náhuatl, persona mayor en condición de pobreza. ¿Por qué digo persona mayor y no persona adulta mayor? Recuerden ustedes que en virtud de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, abandonamos ya el concepto de personas adultas mayores y la Convención nos pide que se les llame solamente personas mayores para evitar estigmatizaciones y además violencia. Bueno, continuamos. Entonces, es una mujer que habita en la comunidad de Tetlalcingo, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. El 25 de febrero del 2007, Ernestina Asensio fue encontrada con graves lesiones físicas en estado crítico tras haber salido de su domicilio a pastorear animales. Antes de perder la vida, la propia víctima manifestó de forma reiterada al personal médico, a las autoridades ministeriales y familiares que había sido agredida sexualmente por varios hombres, a quienes además identificó como militares. Ernestina Asensio falleció el 26 de febrero del 2007, un día después de los hechos, para que vean ustedes la gravedad de las lesiones que le fueron causadas, en un hospital regional del estado de Veracruz. A pesar de las declaraciones de la víctima, las autoridades estatales y federales descartaron rápidamente la hipótesis de la violencia sexual que la misma víctima dijo le había sido ejercida por elementos del ejército. No se realizó una investigación seria, imparcial y con la debida diligencia. El Ministerio Público y otras autoridades atribuyeron la causa de la muerte a una supuesta gastritis crónica, explicación que fue ampliamente cuestionada. ¿Por qué? Pues por la incompatibilidad médica con los síntomas observados, la ausencia de peritajes adecuados, la contradicción con los testimonios de la víctima, que señalaba que fueron elementos efectivos del ejército. No se practicaron diligencias básicas de investigación en casos de violencia sexual, tales como la preservación adecuada de la escena del crimen, recolección oportuna de evidencia biológica, la aplicación de protocolos con perspectiva de género, una investigación independiente sobre la posible participación de elementos militares. Desde los primeros momentos, altas autoridades del Estado mexicano, incluido el titular del Poder Ejecutivo Federal de ese momento, emitieron declaraciones públicas descartando la violación, lo que contaminó la investigación y reforzó una narrativa oficial de negación. ¿Cuáles fueron los obstáculos sistemáticos? La familia de la víctima enfrentó obstáculos sistemáticos para acceder a la justicia, incluyendo desinformación, falta de acceso al expediente, un trato discriminatorio, revictimización institucional.
Hablemos de interseccionalidad para poder entender cómo opera la discriminación múltiple en este caso y cómo el, parte de la violencia estructural. Sí, es muy importante colocar una mirada feminista interseccional para poder analizar estos casos, para poder revelar las estructuras profundas de poder y de discriminación. Muy importante, quiero aprovechar para aclarar, porque sé que quien puede estar viendo este video a lo mejor escucha feminismos y se asusta. Muy importante recordarles que la lucha feminista no se trata de odiar hombres. La lucha feminista, su propósito no es tampoco descalificar ni rechazar a los hombres, ¿sí? La lucha feminista se basa en buscar la igualdad, pero también en que las mujeres, sobre todo, abandonen las causas de opresión estructural, cultural y directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las feministas no están buscando que reconozcan que saben más o que pueden más que los hombres, sino que lo que están buscando es poder tener el mismo acceso a los derechos humanos que los hombres, pero también el movimiento feminista sobre todo de este corte interseccional busca reconocer todas las formas de opresión que todas las personas que pertenecen a categorías históricamente discriminadas eh, desde que comenzó la occidentalización de nuestro territorio han existido. Si de esta manera lo que el feminismo busca es liberar de sus opresiones a toda persona, no nada más a las mujeres, sino a todas las personas que forman parte de las categorías históricamente vulnerables. Entonces, incluyendo los hombres con sus propias opresiones, ¿sí? Entonces, el feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres ni para deslegitimar a los hombres. De esta manera, cuando hacemos una mirada interseccional, esto nos permite ver cómo fueron operando las diferentes categorías de discriminación que le fueron cruzando a la víctima. Al principio podemos hablar de etnicidad y racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de una mujer indígena en un sistema que deslegitima su palabra y su experiencia, ¿sí? Que le es negado ser escuchada cuando dice fui víctima de violencia sexual, me lo hicieron elementos efectivos del ejército, no es escuchada porque le cruza el racismo. Luego podemos hablar de otra categoría históricamente discriminada como deslegitimada, que es la edad, ¿no? Al tratarse de una persona mayor, pues resulta invisibilizada por instituciones que niegan su testimonio. Recuerden que históricamente las personas mayores han sido relegadas de los espacios públicos a espacios de exclusión, que se cree que ya no dicen la verdad, que inventan cosas o incluso se les trata como eternos niños, como si volvieran a ser niños. Otro elemento que se cruza es la clase y la pobreza, ¿no? Esta condición estructural que profundiza la indefensión y la exclusión por carecer de los medios para ello. Y además todo esto ocurre en un contexto de militarización. La presencia del ejército sin controles civiles, con el derecho de molestar a civiles, de violar el marco de derecho, ¿sí? Cuando sabemos que esa no es la función del ejército. La Corte Interamericana no solo condena a México por los hechos materiales, sino por la manera en que el Estado decide qué vidas merecen y tienen derecho a la verdad y cuáles otras vidas merecen ser descartadas. Un intento de hacer esta reminiscencia a la teoría de la necropolítica, de la que hemos hablado antes, acuñada por Achille Mbembe, ¿no? En donde Mbembe dice, pues que el Estado decide quiénes viven y quiénes mueren, y quienes no tienen derecho a vivir dignamente son enviados a espacios de exclusión
para que terminen muriendo en virtud del abandono estructural. Este contexto de militarización y poder sin control provoca una grave violación a los derechos humanos. El ejército en funciones de seguridad pública tiene una presencia activa sin controles civiles efectivos ni mecanismos independientes de rendición de cuentas institucional. Vean ustedes cómo encontramos en múltiples casos de violaciones a derechos humanos donde han sido señalados elementos del ejército que ni siquiera pueden ser identificados por esta práctica que tiene el ejército, que cubren su cara cuando están en servicio, y entonces es imposible identificarlos, que además ya sabemos se encuentran uniformados, pero además sabemos que están en los territorios sin ningún control, no se presentan con las autoridades civiles, con las autoridades de seguridad, ellos actúan por su cuenta, y esto hace que la población se encuentre muy vulnerable porque pues pueden operar en la clandestinidad, pero además se encuentran fuertemente armados y además tienen la consigna de hacer una lucha contra los estupefacientes, enervantes, contra las drogas, y entonces eso podría para ellos justificar el ejercer múltiples tipos de violencia, ¿sí? Entonces por eso es que existe una narrativa de legitimidad automática, el discurso histórico que otorga credibilidad inmediata pues a la institución militar por encima de las víctimas, porque la institución militar está ahora también ya pensada para provocar miedo, terrorismo en la población, ¿no? La población sabe a partir de estos hechos y de esta manera de actuar del ejército, que cuando el ejército se encuentra presente deben de andarse con cuidado porque ellos están ejerciendo esta labor policial y entonces podrían ser detenidos. Sí, entonces de esta manera el Estado lo utiliza como un agente represor para hacer labores de seguridad. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos advierte a través de esta sentencia que la militarización de funciones civiles incrementa el riesgo de violaciones graves, especialmente contra comunidades discriminadas. En este escenario, el cuerpo de Ernestina Asensio no es leído como un cuerpo digno de protección, ¿sí? Sino como un cuerpo prescindible, un cuerpo cuya palabra no resulta creíble para el Estado mexicano y por eso es que no le hacen caso, un cuerpo que no importa, ¿sí? Es como dirían la teórica Judith Butler, cuando teoriza sobre los cuerpos que no importan, cuerpos que están destinados a la exclusión estatal, que no son personas, son cuerpos que no importan. Se le quita por completo la dignidad a la persona. Desde la victimología crítica podemos analizar esta posición estructural de revictimización sobre las víctimas, ¿no? Cómo se va provocando la desconfianza institucional a través de esta negación institucional, ¿no? Nos obliga a analizar no solo la agresión individual, sino esta posición estructural de la víctima dentro del orden social desigual. Cuando una mujer indígena que es mayor y en situación de pobreza denuncia violencia sexual, el sistema judicial y policial activa automáticamente, en virtud de esta violencia estructural y cultural, mecanismos de desconfianza sistemática hacia su testimonio, estrategias de minimización de la gravedad de los hechos, prácticas de negación institucional y revictimización, cierre administrativo del caso sin una investigación real, hay solamente una simulación, ¿no? Porque también lo que hemos visto, y es muy importante saberlo, es que luego cuando se trata de víctimas a las que les crucen diferentes intersecciones, diferentes categorías históricamente discriminadas, el Estado hace una simulación de escucha.
simula que escucha a la víctima, que toma en cuenta su caso, que lo investiga, pero la realidad es que es letra muerta, ¿no? La realidad es que el Estado no aplica la debida diligencia para poder esclarecer el asunto. Entonces solamente se queda en una simulación para apaciguar a las víctimas. ¿Cuál es la lectura interamericana del contexto estructural? El reconocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos consiste en que este tribunal nombra con claridad jurídica el entramado de discriminaciones que subyacen a la víctima. El Estado mexicano falló en reconocer la especial situación de vulnerabilidad en la víctima, todas estas discriminaciones que le cruzaban. Si no somos capaces, las funcionarias y los funcionarios no son capaces de advertir cómo una víctima se vuelve más vulnerable ante el sistema. Y es que no es que las personas sean vulnerables en sí mismas, sino que es el sistema a través de toda la violencia estructural y cultural que las va colocando en esa vulnerabilidad. Por eso es, si el Estado fuera consciente a través de sus elementos, a través de las y los operadores del sistema de justicia, de todas las vulnerabilidades que le cruzan a una víctima con estas características, haría una obligación, sabría de su obligación de protección reforzada. Pues al no garantizar la protección diferenciada, México incumple su deber de adoptar medidas especiales frente a múltiples opresiones. Estas estructuras que permiten la violencia, porque pues la violencia sexual no ocurre solo porque existan agresores individuales, sino porque existen estructuras de poder institucionales que permiten, toleran y encubren sistemáticamente. ¿Sí? Por eso es un delito de discriminación. ¿Sí? El agresor sabe que la víctima está minimizada socialmente y que no habrá consecuencias, por eso es que se atreve a hacerlo. Se cree que cuando hay violencia sexual, el agresor lo hace por motivos de lascivia, ¿no? Por cuestiones eróticas, sexuales, por se le, en el imaginario social se le adjudica este mote de monstruo sexual insaciable, pero no es tal cosa. La realidad es que se trata de un delito de apropiación, de un delito de discriminación. Si recordamos lo que ya antes ha analizado la teórica Rita Segato en Pedagogías de la Crueldad, contra Pedagogías de la Crueldad en su libro, ella muy claramente establece cómo este ritual de la violación es justamente un ritual para castigar a las mujeres más discriminadas, más que han sido más vulnerabilizadas por el sistema, para castigarlas por estar en la escena pública, para dar un aleccionamiento social a las demás, pero sobre todo porque se le considera inferior e incapaz de defenderse y de denunciar de forma efectiva. Se sabe que el sistema no le hará caso, entonces por eso es que se vuelve violable. Entonces, muy importante saber que la militarización no es neutral. Genera contextos de impunidad y violencia diferenciada contra poblaciones vulnerabilizadas. El racismo institucional no es accidental, es una práctica sistemática que deslegitima la palabra de las mujeres indígenas. La pobreza no es una circunstancia, ¿sí? Es una condición estructural que provoca indefensión y multiplica la imposibilidad de que la víctima acceda al sistema de... Esta sentencia representa un cuestionamiento profundo que trasciende el sistema de justicia para interrogar el modelo mismo del Estado. ¿Para quién está hecho el Estado? Ya nos decía Gramsci cuando acuña una de sus eh,
categorías más emblemáticas y que más ha gustado a la teoría de los derechos humanos, que es la palabra hegemonía, ¿no? Cómo el sistema está hecho solamente para esas personas a las que les da prioridad, para los únicos que tienen derecho a valer, que su voz siempre va a ser escuchada, ¿no? Para las personas privilegiadas, ¿no? Por eso es que entonces el Estado pues decide, ¿no? Cuáles son sus prioridades fundamentales, la manera en que decide a quién va a proteger y a quién va a abandonar institucionalmente, porque se cree que no es útil este sistema donde todo se rige por las cuestiones económicas. Este bloque es fundamental para entender lo que viene después, porque sin contexto histórico y estructural, la violencia sexual se reduce a un mero hecho aislado. Con contexto podemos revelar cómo esta práctica estructural de poder arraigada en las instituciones se refleja en exclusión social. Con este contexto analítico, claro, ahora podemos examinar cómo el Estado construyó meticulosamente una narrativa oficial de negación sistemática y cómo la Corte Interamericana desmonta esa narrativa a partir de los hechos probados y de los estándares internacionales de los derechos humanos. ¿Cuál es la disputa entre hechos probados y la narrativa oficial? La estrategia de negación. Desde el inicio, el Estado mexicano sostuvo una versión cerrada e inflexible que Ernestina Asensio Rosario había fallecido por causas naturales. Esta narrativa no fue el resultado de una investigación seria, sino el punto de partida de una estrategia deliberada de negación. ¿Cuáles fueron las irregularidades sistemáticas identificadas? Deficiencias graves en la investigación médico-legal, ausencia de autopsia adecuada con perspectiva de género, pérdida y manipulación deliberada de indicios, falta de preservación de la escena del crimen, omisiones deliberadas en la recolección de pruebas materiales. La Corte Interamericana identifica múltiples irregularidades que no son meros fallas técnicas, sino un patrón sistemático de encubrimiento institucional. Esta manera de decirle entre líneas, no nos importa, no te creemos, no estamos aquí para proveerte a ti justicia. ¿Cuáles son los patrones de actuación estatal discriminatoria? Los podemos observar claramente a través de la clausura narrativa. La narrativa estatal funcionó como un mecanismo de clausura, un relato diseñado para cerrar el caso antes de abrirlo realmente, impidiendo cualquier investigación seria. Los análisis de patrones estructurales. La Corte en esta sentencia no se limita a analizar hechos aislados, sino que identifica patrones de actuación estatal que se repiten sistemáticamente en casos similares. Las víctimas son estructuralmente vulnerabilizadas y luego el Estado las vuelve vulnerables, por eso es que se dice estructural. Estos patrones se manifiestan cuando las víctimas vean cómo les cruzan estas múltiples discriminaciones. Son mujeres, son indígenas, pobres, son personas mayores y además habitantes de zonas militarizadas sin ninguna supervisión del Estado. Este bloque nos permite entender que el problema no fue solo lo que pasó, sino todo lo que el Estado decidió deliberadamente no ver, no investigar y no reconocer institucionalmente. La invisibilización para apolitizar a una persona. Y vean ustedes qué interesante cómo ni siquiera una persona que ha perdido la vida se escapa de la discriminación, ¿sí? Alguien me preguntó en una ocasión, ¿en qué momento un cuerpo sin vida deja de tener derechos humanos? Y la respuesta fue, en ningún momento. Los derechos humanos persisten,
Lo único que no puedes ejercer, los que por la propia condición de encontrarse sin vida ya no puede ejercer, ¿no? Como pues, obviamente el derecho a la salud, derecho humano a la salud, pues como, pero el derecho a la dignidad humana no se pierde nunca, ni siquiera aún cuando se ha perdido la vida, porque no es en realidad un cuerpo sin vida, sino es una persona que ya se hay sin vida. Y eso es lo que de pronto las instituciones no comprenden. Sí, es lo que hemos visto sistemáticamente en todos los asuntos, que por el hecho de haber perdido la vida ya no se le considera persona, se le despolitiza. Cuando a una persona no se le considera persona, se dice que hay una despolitización. Y vean aquí cómo existe una despolitización de una persona que ya perdió la vida y que perdió la vida a manos de agentes estatales. Vamos ahora con el bloque 4, en donde vamos a analizar cómo esta violencia sexual como tortura se reconoce como tortura a partir de los estándares interamericanos. Esta violencia sexual es reconocida como tortura en esta sentencia rompiendo el silencio institucional. Llegamos ahora al núcleo más potente y más incómodo para las autoridades de esta sentencia, Asensio Rosario, porque existe un reconocimiento de la violencia sexual como una forma de tortura. Este no es un asunto semántico, no es una cuestión de palabras, no estoy diciendo esto por teatralizar en esta sentencia. Es realmente una calificación jurídica con consecuencias profundas para el Estado mexicano. Hay un tratamiento histórico, pues durante décadas la violencia sexual fue tratada como daño colateral, exceso individual o agresión menor, especialmente cuando la víctima no sobrevivía. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo estándar. La violencia sexual ejercida por agentes del Estado o en contextos de poder estructural no es un delito común, es tortura. Ya se ha reconocido anteriormente, recuerden ustedes cómo en el caso de la sentencia de tortura sexual en San Salvador Atenco, sí, en donde unas mujeres también que se encuentran en manos de autoridades policiales porque fueron detenidas, también son abusadas sexualmente, son víctimas de violencia sexual y cómo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por primera vez reconoce cómo el Estado mexicano ejerce la tortura a través de sus elementos policiales y cómo deja muy claro en esa narrativa, en esa jurisprudencia, construye el estándar jurídico de tortura y dice que las mujeres en ese caso específico fueron castigadas por encontrarse en la escena pública, en un lugar en donde no deberían de estar, o sea, como una técnica apolitizante, ¿sí? Porque recuerden ustedes que históricamente las mujeres hemos sido recluidas o enviadas a espacios de exclusión en donde deberíamos de permanecer solamente al cuidado de quienes nos entrega el mismo sistema para ello. Y entonces, una mujer que no sigue esas estructuras, que no se alinea a esas actividades que históricamente nos han sido conferidas, resulta anómala para el sistema. Y en ese sentido, un hombre como detentor del poder del sistema, un hombre armado que representa el ejército se siente o a un elemento policial, se siente con el deber de ajusticiar, con el deber de castigar a esas mujeres que están en el escenario público. Sí, lo vimos en esa sentencia de San Salvador Atenco. Eh, Incluso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha teorizado sobre el tema en otras sentencias en donde ni siquiera han intervenido elementos policiales, sí, que la tortura ha sido perpetrada por personas particulares. Sin embargo,
reconoce el Estado que esta violencia estructural ocurre porque el Estado lo permite, porque se permite que en esta sociedad en donde convergemos se crea que las mujeres eh, sí debemos de permanecer en el espacio privado haciendo labores de cuidado y que entonces todo lo que nos ocurra en el espacio público será nuestra culpa. Recuerden ustedes esta última sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recientemente, esta es la última la última sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Estoy hablando del caso García Andrade, en donde Lilia Alejandra García Andrade, que forma parte de estas víctimas subsecuentes del caso Campo Algodonero, digamos que es la última víctima que llega a pedir justicia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También en este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoce que la violencia sexual que le es perpetrada constituye tortura. Y como constituye tortura, crea un precedente al decir que también los particulares la pueden ejercer en virtud de que es culpa del Estado lo que está pasando, para decirlo en palabras coloquiales, ¿no? Que no, si no nos garantiza el derecho a una vida libre de violencia sexual en el espacio público y el Estado permite a través de sus acciones en donde se imposibilita que las víctimas accedan a la justicia y que tampoco es capaz de castigar a las personas responsables, de someter a juicio. Entonces, eso hace que se reproduzca un clima de impunidad en donde se demuestra cómo el Estado tolera, permite y consiente este tipo de dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son entonces los elementos jurídicos constitutivos de la tortura sexual de acuerdo a este caso? Bueno, ¿qué significa esto jurídicamente, no? Primero existe como elemento la intencionalidad. La violencia sexual producida a la víctima, a Ernestina, no es accidental, es un acto deliberado de dominación, de apropiación, control, sometimiento corporal, ¿sí? Incluso Rita Segato, cuando analiza este tipo de acciones, dice que hay territorialidad, ¿sí? Que es parte del mensaje de conquista, ¿no? Así como cuando llegó el conquistador a nuestro territorio, se apropió del territorio, se apropiaba de los cuerpos también para demostrar que también está conquistando el territorio. El cuerpo forma parte del territorio, está cosificado el cuerpo de las mujeres. Además, como segundo elemento existe el sufrimiento grave. La Corte reconoce que la violencia sexual genera un dolor que trasciende el cuerpo, afecta a la dignidad, la identidad, la autonomía y la vida misma de la víctima. Incluso se ha teorizado, no en esta sentencia, sino por Rita Segato, como también se busca una dominación entre pares, ¿no? Es un mensaje entre pares en donde pues le está haciendo saber a otro que debería de ser su igual, que es superior porque pues violentó sexualmente a su mujer. Y luego se encuentra esta participación estatal, ¿no? Que es esta participación directa o la tolerancia del Estado, como ya dijimos en el otro caso que les acabo de comentar en el de García Andrade, que aunque no fue perpetrado por elementos eh, de las fuerzas públicas, fue tolerado por el Estado. Entonces, esta tolerancia mediante acción o omisión en un contexto de militarización. ¿Qué significa esto jurídicamente? Pues que concurren tres elementos, estos tres elementos fundamentales que transforman la violencia sexual en tortura, sobre todo cuando intervienen agentes del Estado. En estos hechos, debido a que ocurrieron en un contexto de presencia militar, la respuesta institucional posterior estuvo marcada por el encubrimiento sistemático y la negación
deliberada de la realidad probada. Entonces, ¿cuál es la conexión entre tortura sexual y poder disciplinario sobre los cuerpos? Desde una lectura feminista crítica, esto es crucial. La tortura sexual no busca información, busca disciplinar cuerpos. El cuerpo de Ernestina Asensio Rosario fue tratado como un territorio conquistable, como un cuerpo disponible para el ejercicio arbitrario del poder estatal y militar. Recuerden ustedes cómo también Michel Foucault ha analizado estas tecnologías de poder, estas tecnologías de crueldad que utilizan como dispositivo de poder el Estado para disciplinar a los cuerpos que no importan, diría ya de Judith Butler. Esta violencia diferenciada, en donde la Corte subraya algo que durante mucho tiempo fue sistemáticamente ignorado. La violencia sexual opera de manera diferenciada cuando la víctima es mujer, cuando es indígena y cuando es una mujer mayor. Porque están operando, como se ha dicho, múltiples ejes de opresión. No se trata solo del género, se trata de cómo el género se cruza con estas otras categorías históricamente discriminadas, es decir, el racismo, la edad, la pobreza, para producir una violencia extremadamente cruel y estructuralmente silenciada. Aquí entra con fuerza el enfoque interseccional como herramienta analítica y jurídica indispensable para comprender la complejidad de la violencia estructural. Cuando investigamos con perspectiva de género, es muy importante hacer notar cómo esta violencia funge con efecto ejemplarizante. La violencia sexual en estos contextos tiene un efecto ejemplarizante porque envía un mensaje de dominación a toda la comunidad. Es una violencia comunicativa. No se dirige únicamente a la víctima individual, sino al grupo social al que pertenece. En este caso, pues las mujeres, pero además las mujeres indígenas pobres. La Corte reconoce que la intersección de múltiples formas de discriminación produce vulnerabilidades específicas que el Estado tiene la obligación de reconocer e investigar. Desde la criminología crítica esto es central. La tortura sexual es una violencia comunicativa que busca establecer y mantener relaciones de poder asimétricas mediante el terror y la humillación colectiva. Otro punto clave del fallo es la obligación reforzada de investigar cuando existen indicios de violencia sexual, obligación que el Estado mexicano incumplió sistemáticamente. La obligación reforzada de investigar implica activar esta investigación con perspectiva de género de oficio. De lo contrario se vuelve una negación institucional. Cuando existen estos indicios de violencia sexual, basta que existan para que se tenga que iniciar de oficio la investigación. Además, existe la obligación del Estado de preservar la evidencia adecuadamente, aplicar protocolos especializados de preservación de evidencia con perspectiva de género e interseccional, protocolos especializados. Es importante recordar la obligación del Estado mexicano de implementar protocolos especializados para casos de violencia sexual con enfoque de derechos humanos y evitar la revictimización, garantizar que el proceso investigativo no reproduzca violencia ni perpetúe estos estereotipos discriminatorios. En este caso, el Estado hizo exactamente lo contrario, negó la hipótesis de la violencia sexual desde el inicio, le negó credibilidad a la víctima y su familia, manipuló y fragmentó la prueba pericial y cerró el caso sin una investigación seria.
La negación institucional de la violencia sexual también constituye una forma de tortura, porque perpetúa la impunidad, reproduce la violencia en el plano simbólico y jurídico y perpetúa la desconfianza y el sufrimiento de las víctimas, que lo único que esperan del Estado pues es justicia, es acceso a la justicia. Hay un reconocimiento jurídico, político y epistemológico a través de la sentencia. Aquí debemos detenernos en algo fundamental. El reconocimiento de la violencia sexual como tortura no es solo una victoria jurídica, es una victoria política y epistemológica que transforma el marco interpretativo de la violencia de género. Es como si la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al dialogar con el Estado mexicano a través de esta sentencia, le dijera: mira, Estado mexicano, ¿qué crees? Las mujeres indígenas y pobres de tu país sí son personas y sí tienen derecho a la justicia y ellas merecen que tú las escuches y ellas merecen que las protejas y ellas no deberían de sufrir violencia sexual, deberían de poder estar en el espacio público sin temor a ser disciplinadas de esa manera. Pero además, Estado mexicano, tú deberías de ser capaz de castigar, de poder identificar, de creer, de investigar efectivamente un delito denunciado por una mujer con estas características. Sí, sin embargo, como hemos visto, no lo hizo. Entonces, implica decirle al Estado: no puedes seguir llamando exceso a lo que es violencia estructural, no puedes seguir ocultando bajo tecnicismos lo que es violación grave a los derechos humanos. Investigar como crimen grave, existe esta obligación de investigar como crimen de lesa gravedad y no como una falta administrativa ni delito menor. La obligación de sancionar adecuadamente, aplicar sanciones proporcionales a la gravedad del crimen de tortura sexual, reparar integralmente, garantizar reparación integral que incluya dimensiones material, simbólica y de memoria. Garantizar no repetición, implementar medidas estructurales que garanticen la no repetición de estos crímenes. La tortura sexual es preciso analizarla como práctica contemporánea desde la interseccionalidad. Esta calificación obliga a México a transformar estructuralmente su sistema de justicia, pero también nos obliga como sociedad a revisar críticamente cómo seguimos minimizando la violencia sexual cuando ocurre contra cuerpos racializados, empobrecidos y feminizados. No es lo mismo para el Estado cuando la violencia sexual se perpetra en contra de una persona que no está en la pobreza, cuando se perpetra en contra de una persona que no está feminizada, por ejemplo, un hombre. No es lo mismo cuando le ocurre a una persona que percibimos como una persona blanca. La tortura sexual no es un vestigio del pasado autoritario, es una práctica contemporánea que sobrevive gracias al silencio institucional, la negación sistemática y la impunidad estructural. Reconocer la violencia sexual como tortura es un paso indispensable, pero no suficiente para transformar las estructuras de poder que la sostienen. Ahora debemos de analizar cómo la Corte integra el enfoque de interseccionalidad de manera explícita y qué exige específicamente al Estado cuando la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad estructural y de múltiples ejes de discriminación. Entonces vamos ahora con el bloque 5, donde encontramos el racismo institucional, el género y la edad y la interseccionalidad negada, estas significaciones negadas por la Corte Interamericana y reconocidas por la Corte Interamericana.
En este punto de análisis es indispensable decirlo con absoluta claridad. El caso Sencio Rosario y otros contra México no puede entenderse sin hablar de racismo institucional. A la víctima no le hicieron caso porque hubo racismo, racismo perpetrado por las personas encargadas de operar el sistema de justicia. Y no nos referimos a expresiones individuales de prejuicios, sino a prácticas, decisiones, omisiones sistemáticas que producen desigualdad desde el propio aparato del Estado. Esta desvalorización de voces indígenas que es una común en toda la vida política, toda la vida social del país. La respuesta estatal estuvo atravesada por una mirada racializada que desvaloriza la palabra de las mujeres indígenas y coloca sus cuerpos fuera del marco de protección efectiva, ¿sí? Vean ustedes, otro ejemplo con el que voy a cruzar este. Es muy claro cómo las mujeres indígenas en nuestro contexto mexicano se encuentran completamente despolitizadas y cosificadas. Vean ustedes cómo encontramos de manera trivial mujeres originarias, mujeres indígenas en los cruceros más importantes de las ciudades, ¿no? Aquí Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara está llena de mujeres en situación de trata, mujeres originarias que están ahí con un niño o con dos, que a veces ni siquiera son sus hijos, que ellos también están en situación de trata y que hay un tratante que los lleva ahí y que los explota. ¿Y por qué nadie hace nada? Pues porque hay una desvalorización de voces indígenas, porque a la sociedad no le importa, la sociedad normaliza que ellos vivan bajo estas opresiones. Sí, existe esta idea en el imaginario social de que esas personas no importan. Por eso es que están despolitizadas, porque no son vistas como personas. La Corte Interamericana identifica que la actuación institucional no fue neutral ni objetiva, sino profundamente marcada por prejuicios raciales y de género, pues que determinaron la calidad de la respuesta estatal, la intensidad del trabajo que el Estado le puso al caso, ¿no? Como les decía, si la víctima hubiera sido una persona que no hubiera estado racializada, la respuesta del Estado sin duda hubiera sido diferente. Desde una perspectiva feminista interseccional, esto es absolutamente central. Ernestina no fue leída por el Estado únicamente como mujer, fue leída con todas las intersecciones que le cruzaban, es decir, como mujer indígena, como persona mayor, como mujer pobre, habitante de una comunidad rural sin acceso a muchos servicios. Sí, entonces, cuando hablamos de género existe esta discriminación por ser una mujer en un sistema patriarcal. Cuando hablamos de etnicidad, hablamos de este racismo hacia mujeres indígenas, hacia mujeres originarias. Sí, recuerden ustedes, mujeres originarias y mujeres indígenas son sinónimos. Y es con más perspectiva de derechos humanos decirles mujeres originarias. Cuando hablamos de clase social, hablamos de pobreza y marginación económica. Cuando hablamos de edad, hablamos pues de edadismo, ¿sí? De la diferencia entre personas mayores y cómo las personas mayores no tienen el mismo acceso a la justicia ni son vistas como personas igualmente importantes como las personas jóvenes. Cada uno de estos ejes no suma de manera aritmética, sino que se entrelazan y producen un ente, una forma específica de exclusión y violencia que no puede ser analizado cada dimensión por separado. Es como si diferentes eh, discriminaciones se fueran sumando. Hay una victimización secundaria, estructural e interseccional. Hay una desprotección normalizada. La interseccionalidad como categoría analítica nos permite entender por qué el Estado no reaccionó con urgencia.
¿Por qué no investigó con seriedad y por qué cerró el caso con tanta rapidez? Porque no todas las víctimas generan el mismo nivel de alarma institucional, el mismo nivel de reproche social. Cuando la víctima es una mujer indígena, persona mayor, el sistema activa una lógica de desprotección normalizada. Y cuando el Estado no cree, pues sus agentes no investigan adecuadamente. La Corte Interamericana es contundente. El Estado mexicano no aplicó un enfoque interseccional y esta omisión profundizó la vulneración de derechos. La interseccionalidad no es un adorno teórico, es una obligación jurídica cuando se trata de garantizar acceso real a la justicia y es una de las técnicas de la metodología de análisis con perspectiva de género. Esta victimización secundaria estructural no se trata solo de malos tratos aislados, sino de un sistema que expulsa simbólicamente a ciertas víctimas del campo de la justicia. Hay algo que podemos llamar justicia selectiva y administración del dolor. Este bloque nos deja una enseñanza incómoda, pero absolutamente necesaria. La justicia que no es interseccional no es justicia. Recuerden que el análisis interseccional, la aplicación interseccional de la justicia con enfoque de género es una obligación, no es una petición para que si quieren las autoridades lo hagan, sino que se convierte en una obligación jurídica, pues de lo contrario existe una administración selectiva del dolor. Hay un racismo interinstitucional cuando no se hace, pues hay prácticas sistemáticas de discriminación racial. Hay sexismo estructural, pues hay una desvalorización de las mujeres. Hay edadismo normalizado, pues existe una invisibilización de adultos mayores. Las víctimas no son protegidas. Hay una exclusión de categorías de protección. Y mientras que el Estado no reconozca cómo operan el racismo institucional, el sexismo y el edadismo, de forma conjunta y entrelazada, seguirá produciendo víctimas que no encajan en sus categorías estatales e institucionales. Si el racismo institucional y la interseccionalidad negada explican por qué el Estado no puede proteger a las víctimas, entonces este hallazgo nos permite entender cómo debió investigar y qué significa en términos jurídicos la diligencia reforzada exigida por la Corte Interamericana. Pues puedo afirmar entonces que investigar de forma interseccional con perspectiva de género es eh, el poder aplicar la debida diligencia reforzada. Y el no hacerlo, pues es violar este deber que tiene el Estado mexicano. Vamos ahora con el bloque 6, en donde justo vamos a hablar de la debida diligencia reforzada y en el análisis probatorio con perspectiva feminista. Y recuerden ustedes, una vez más, les recuerdo que hablar con perspectiva feminista es sinónimo de hablar o analizar con perspectiva de derechos humanos. La debida diligencia reforzada nos arroja un estándar jurídico exigible. Después de haber analizado este contexto estructural, la violencia sexual como tortura, la interseccionalidad negada, es momento de entrar a uno de los conceptos más importantes del derecho internacional de los derechos humanos, la debida diligencia reforzada. A este concepto no es una abstracción teórica, sino que es una regla exigible al Estado mexicano y a todos los estados parte de la Convención Americana. Es inmediata porque debe de existir sin dilaciones injustificadas. Es seria porque los recursos deben de otorgarse de forma suficiente.
imparcial, sin prejuicios discriminatorios, exhaustiva, explorando todas las hipótesis del caso y con perspectiva de género e interseccional. La Corte Interamericana ha sostenido de manera reiterada que cuando el Estado tiene conocimiento de hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos, no basta con investigar de manera formal o superficial, sino que debe de hacerlo con debida diligencia reforzada. Hay un incumplimiento entonces grave de la debida diligencia reforzada. En el caso Asensio Rosario y otros contra México, la Corte concluye de manera contundente que el Estado mexicano incumplió de manera grave con este estándar internacional obligatorio. Hay una hipótesis preconcebida. Desde el inicio, la investigación se orientó a no esclarecer la verdad, sino a confirmar la hipótesis previa que hizo el personal del Ministerio Público desde que llegó el caso, que la muerte de Ernestina Asensio Rosario obedecía a causas naturales, y recuerden ustedes que decían que era por causa de una gastritis crónica, ¿no? Este es el punto central. La debida diligencia exige que todas las hipótesis plausibles sean investigadas de manera exhaustiva, especialmente cuando existen indicios de violencia sexual y participación de agentes del Estado. Aquí el Estado es exactamente lo contrario de lo que exige el estándar de la debida diligencia reforzada, perpetuando así la impunidad estructural y la violencia institucional contra las víctimas, ¿sí? Hay una serie de incumplimientos sistemáticos, porque descartó desde el inicio la hipótesis de la violencia sexual, no preservó adecuadamente la escena del crimen, no aplicó protocolos especializados con perspectiva de género, no garantizó peritajes independientes e imparciales, no tomó en cuenta el contexto de militarización y cerró prematuramente el caso sin agotar líneas de investigación. ¿Cuál es el estándar probatorio tratándose de violencia sexual? Bueno, es muy importante porque este estándar probatorio sirve mucho para poder acreditarlo en futuras carpetas de investigación, en futuros casos. Así que quien opera ahí en el mundo jurídico penal, mucho ojo. La Corte establece que tratándose de violencia sexual, el estándar probatorio no puede ser idéntico al de otros delitos. ¿Por qué? Porque la violencia sexual suele ocurrir en contextos de aislamiento. Deja huellas que pueden desaparecer rápidamente y genera miedo, vergüenza y silenciamiento en las víctimas y sus familias, ¿sí? Este argumento es muy útil cuando hablamos de denuncias que se presentan pues ya transcurrido el tiempo, ¿sí? O que se pierden los indicios porque a veces la víctima está tan lastimada, lesionada, que llega al hospital y los médicos lo que hacen pues es lavar, operar, ver por su salud, y se pierden ahí los indicios del caso. Y eso no hará que sea imposible, de acuerdo a este estándar probatorio de violencia sexual, que se demuestre dicha violencia. El Estado tiene la obligación de intervenir la lógica probatoria tradicional, ¿sí? Ya basta de exigirles siempre a las víctimas que se presenten como muy dolidas, muy lastimadas. Recuerdo un caso que tuve donde el Ministerio Público le dijo a las víctimas, o sea, le dio mando de conducción a la policía, diles que ahorita no, era una niña quien había sido violentada sexualmente, que ahorita no se vaya a bañar, que no se cambie la ropa y que mañana temprano se presenta a presentar la denuncia. Eran las 10 de la noche, ¿no? Porque ahorita ya nos fuimos a descansar. Y obviamente, utilizando ese estándar probatorio viejo de violencia sexual, ¿no? No puede exigirse a la víctima pruebas imposibles.
debe buscar activamente la prueba, ¿no? Pues en ese caso ahí el MP pues tenía que recabar de forma inmediata las pruebas, ¿no? Los, los datos de prueba que no se fueran a perder, ¿no? Pero de todas formas debe de existir una interpretación de forma contextual y sobre todo evitar estereotipos de género, estos sesgos que provocan los estereotipos de género. En este caso, la Corte identifica el uso de estereotipos profundamente discriminatorios. La idea de que una mujer mayor no puede ser víctima de violencia sexual, ¿no? La presunción de veracidad automática de las versiones oficiales y la desconfianza sistemática hacia la familia y hacia la comunidad indígena. Los trataron como mentirosos desde el principio, como problemáticos mentirosos, que no se les podía otorgar credibilidad, por eso es que fueron despolitizados en todo momento. Estos estereotipos no son neutrales, son violaciones en sí mismas a los derechos humanos. La Corte es clara. Una investigación que se basa en estereotipos no es una investigación válida desde el derecho internacional. Otro elemento clave del bloque es el análisis probatorio con enfoque de contexto. La Corte no evalúa las pruebas de manera fragmentada, sino que las integra en un análisis contextual que incluye el entorno social, la presencia militar, los patrones de violencia contra mujeres indígenas y la respuesta institucional posterior. Es muy importante comprender que no existe una víctima común, no existe un único modelo de víctima. Por eso es que es muy importante el análisis contextual. Esto es central para la práctica jurídica. El análisis de contexto permite reconstruir la verdad más allá de la prueba aislada y obliga al Estado a asumir una visión estructural de la violencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un análisis con enfoque contextual? Habría que analizar cómo afectan las diferentes opresiones desde la violencia estructural, luego de la violencia cultural y finalmente la violencia directa, cómo cada una fue integrando estas opresiones y estos lazos de poder para que finalmente el delito ocurriera. Entonces, la debida diligencia reforzada, ¿cuáles son sus efectos e implicaciones? ¿No? La debida diligencia reforzada también implica deberes específicos posteriores, sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas y adoptar garantías de no repetición. Cuando el Estado no investiga adecuadamente, como es el caso, no solo falla en esclarecer un caso, sino que envía un mensaje de permisividad. La impunidad se convierte en el patrón, en un lenguaje institucional que les dice a los hombres militarizados, pueden perpetrar violencia, no pasa nada, se les entiende, se les comprende, se les acepta y se les defiende. Ese es el lenguaje institucional. Este bloque nos deja una lección fundamental para operadores y para defensoras y defensores de derechos humanos. La diligencia reforzada no es una opción, no es una buena práctica, no es un estándar aspiracional, es una obligación. Y no seguirla es violatoria de los derechos humanos. Es una obligación que desde Campo Algodonero se impuso a los países y que se sigue. Ustedes vean como en cada una de las sentencias donde las víctimas son mujeres, se les sigue insistiendo a los estados, por favor, debida diligencia en sus investigaciones, pero ahora mucho más rico, porque ahora ya también les dice con perspectiva de género, y ya va más allá a la corte y les dice, pero la perspectiva de género también se tiene que hacer haciendo un análisis contextual, porque sin un análisis contextual de las violencias, de la violencia estructural, de la violencia cultural y de la violencia directa, entonces no se puede entender que hubo debida diligencia, que hubo una metodología de la perspectiva de género, una metodología
interseccional, también dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, vean ustedes, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos articula como partes de la debida diligencia el análisis contextual con los 3 niveles de violencia, inspirándose en Johan Galton, ¿no? Pero eso lo digo yo, eso no dice la Corte. Y además le pone este deber al Estado de que sea con perspectiva de género, pero ya le aclara, ¿no? Perspectiva de género quiere decir de forma interseccional, ¿sí? Haciendo, verificando todas estas intersecciones, estas categorías históricamente discriminadas que le cruzan a la víctima y cómo operan entre sí, lo que nos lleva nuevamente al análisis contextual. Entonces, pues es una obligación jurídica internacional que incumple el Estado mexicano y que como la incumple genera responsabilidad institucional, genera responsabilidad del Estado. Si el Estado incumplió con su deber de investigar con debida diligencia reforzada, la pregunta que es inevitable de qué es responsable entonces el Estado mexicano y por qué. Y este será el centro del siguiente bloque donde analizaremos la responsabilidad internacional por acción, omisión y encubrimiento. Llegamos ahora a una de las preguntas centrales de toda sentencia interamericana. ¿Por qué es responsable el Estado mexicano? La respuesta de la Corte Interamericana en el caso Asensio Rosario y otros contra México es clara y profundamente incómoda. El Estado mexicano es responsable no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer y por lo que decidió encubrir. En el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad estatal no se limita a la autoría material directa. Un Estado es responsable cuando sus agentes cometen violaciones, cuando tolera esas violaciones, cuando no investiga adecuadamente o cuando encubre los hechos para garantizar la impunidad. En este caso, la Corte identifica 3 niveles de responsabilidad. Responsabilidad por omisión. Esta responsabilidad por omisión ocurre cuando el Estado hubiera negado la autoridad directa. Su responsabilidad no subsiste por no investigar con debida diligencia reforzada. El primer nivel fue no investigar con debida diligencia reforzada. En este segundo nivel estamos hablando de responsabilidad por omisión. Por no proteger a la víctima, por no garantizar el acceso a la justicia, a su familia. La omisión aquí no es la pasividad, es una decisión institucional. Decidir no investigar es decidir proteger al agresor. Decidir no preservar pruebas es decidir cerrar el caso. Decidir no escuchar a la familia es decidir quién merece justicia y quién no. Decidir no investigar es despolitizar. No hacerle caso a la víctima es despolitizarla, cosificarla, pisotear su dignidad humana. El tercer nivel es la responsabilidad por encubrimiento y es quizás el más grave. Vean ustedes cómo aquí la Corte Interamericana ya nos está hablando de esta responsabilidad por encubrimiento, ¿no? Donde la Corte identifica una respuesta estatal orientada a negar los hechos, a sostener que versión oficial incompatible con los indicios existentes y a desacreditar cualquier narrativa alternativa. Vean cómo la Corte Interamericana aquí no se limita y dice, si tú, Estado mexicano, no eres capaz de investigar lo que tus agentes hicieron, tú que los colocaste a esos militares en el espacio público para hacer erróneamente
labores policiales, sin ninguna supervisión. Entonces eres un encubridor. Tú también tienes responsabilidad por encubrimiento. Muy importante hacer notar que el encubrimiento no se dio en un solo acto, sino como una cadena de decisiones coordinadas. Discursos oficiales que descartaron la violencia sexual, investigaciones médico-legales deficientes, cierre prematuro del caso, ausencia de sanciones a responsables, este mismo desdén de tomar en cuenta que la víctima previo a perder la vida les decía una y otra vez, fui abusada sexualmente y no le creyeron, ¿no? Y tan no le creyeron que incluso dictaminaron que había muerto por gastritis. Desde la criminología crítica, esto tiene un nombre y el nombre es impunidad estructural. ¿Cuál es entonces el alcance político de esta sentencia en torno a la impunidad? La impunidad no es el fracaso del sistema, es un modo de funcionamiento cuando se trata de proteger a determinadas instituciones. La Corte Interamericana es contundente al señalar que el Estado mexicano no actuó como garante de derechos, sino como administrador de la negación. Este punto es clave para entender el alcance político de la sentencia. La Corte no condena a México únicamente por una violación pasada, sino por un patrón de actuación que reproduce violencia, desigualdad y silencio. Desde una mirada feminista interseccional, este patrón tiene un rostro claro. Mujeres indígenas empobrecidas, adultas mayores, habitantes de territorios militarizados. Esto es muy importante reconocerlo porque hemos visto en otras sentencias que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido contra México, donde las víctimas también son mujeres indígenas. Recuerden ustedes el caso de Rosendo Cantú contra México, ¿sí? Donde la víctima Valentina Rosendo Cantú, pues es una mujer indígena Mepa de Guerrero, también cometida por militares. Y luego está, no perdamos de vista el caso de Fernández Ortega, ¿sí? Contra México también, obviamente, en donde también es una mujer que es víctima por violencia sexual, ¿no? Y también por elementos activos. Y luego, en el caso de tortura sexual en San Salvador Atenco, la, las personas que estaban ahí manifestándose también eran personas originarias. Ya luego las víctimas, ya cuando se estuvo investigando el asunto, se supo pues que muchas de las víctimas mujeres que fueron torturadas sexualmente pues ni siquiera pertenecían, ni eran de los manifestantes, no pertenecían a ese lugar, nada más las agarraron ahí en el Trifulca, las subieron, lo que querían era dar números y castigar a todas las mujeres que en ese momento andaban ahí en la escena, ¿no? Pero parte del aleccionamiento público que se les dio fue porque se creía que eran parte de este grupo originario, de este pueblo originario. Bueno, entonces esta sentencia pues busca una transformación estructural, ¿no? La responsabilidad internacional exige cambios profundos en las instituciones del Estado. La responsabilidad no es un castigo simbólico. Declarar a México responsable no, no se hace por parte de la Corte con una pretensión simbólica de castigo, es una exigencia de transformación estructural. La sentencia le dice al Estado mexicano algo muy concreto. No basta con negar los hechos, no basta con cerrar expedientes, no basta con discursos. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad por acción u omisión o encubrimiento, la violencia seguirá repitiéndose. Una vez establecida esta responsabilidad internacional del Estado, entonces la pregunta siguiente es inevitable. ¿Cómo debe reparar el daño causado y qué medidas ordena la Corte para evitar que estos hechos se repitan? Este será el eje de análisis del siguiente bloque,
las reparaciones ordenadas por la Corte, sus alcances y también sus límites. Miren, pongámonos nosotros en contexto. Recuerden ustedes que la reparación del daño, su propósito es que se, que se logre que los efectos nocivos de la violación a los derechos humanos este, regresen, queden sin efecto, sino que todo se regrese al estado previo que tenía la víctima antes de ser sujeta de la violación a los derechos humanos, algo que tratándose de violencia sexual es pues muy difícil, porque está ahí el daño, el sufrimiento, pero aparte también está el dolor y la tristeza de haber sido eh, privada de la honra en un lugar en donde la honra pública forma parte de la identidad de una persona. Recuerden ustedes cómo en el contexto mexicano una mujer que es tocada, que es violentada sexualmente, es vista como una mujer que ya no tiene el mismo valor, ¿sí? Que la connotación sexual en la construcción de la personalidad de nuestro contexto es muy fuerte, que es muy moralizante y que es ejemplarizante, que sirve para dividir el cúmulo de personas, el núcleo de personas entre las que valen y las que no valen. Sí, bueno, entonces en este sentido, ¿cómo es que tienen que ser las reparaciones ordenadas para poder satisfacer los alcances y los límites? Y si es que pudiéramos hablar de posibles simulaciones que se puedan cometer por el Estado mexicano en torno a estas reparaciones del daño que le fueron ordenadas. Como sabemos, pues una vez que la Corte Interamericana establece la responsabilidad internacional del Estado mexicano, entra en un terreno que suele presentarse como el cierre del caso, pero que en realidad es otro campo de disputa por el alto complejidad que tiene de su satisfacción, que es el de las reparaciones. Es importante decirlo desde el inicio. Las reparaciones no borran la violencia, no restituyen la vida, no eliminan el daño estructural. ¿Cómo eliminar el sufrimiento de una persona? Las reparaciones son en el mejor de los casos mecanismos jurídicos para reconocer el daño, dignificar a las víctimas, transformar condiciones para que no puedan existir otras posibles violaciones. Y también es un acto donde se busca que el propio Estado reconozca sus fallas estructurales, que pida perdón a las víctimas. Comencemos por el reconocimiento del daño. Las reparaciones visibilizan la violencia sufrida y reconocen institucionalmente el sufrimiento de las víctimas. También hay, a través de la reparación del daño, una dignificación de las víctimas. Busca restaurar la dignidad, el reconocimiento social de quienes sufrieron violaciones a sus derechos y asimismo una transformación estructural. Apuntan a modificar las condiciones que permitieron la violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los alcances y los límites de las medidas de satisfacción? Recuerden ustedes que la reparación del daño tiene diferentes formas, ¿no? Dentro de la planilla de la reparación del daño se ordenan diferentes medidas, ¿no? Comencemos por las medidas de satisfacción. En el caso de Asensio Rosario y otros contra México, la Corte ordena al Estado mexicano un conjunto de medidas que responden a distintas dimensiones del daño. Comenzamos entonces las primeras, que son las medidas de satisfacción. La Corte ordena actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, así como la difusión de la sentencia. Estas medidas buscan algo fundamental: romper el silencio institucional. Nombrar la verdad de lo ocurrido es una forma de reparación simbólica, especialmente en contextos donde el Estado construyó una narrativa
de negación. Sin embargo, desde una lectura feminista crítica, debemos preguntarnos, ¿qué tan transformador es un acto simbólico cuando no va acompañado de cambios estructurales reales? Continuemos analizando entonces cómo construyó esta planilla la Corte. Quiero antes otra vez recordar cuáles son los 5 componentes, los 5 grandes componentes que conforman una reparación del daño integral. Primero se encuentra la restitución, ¿no? ¿Qué es la restitución? Pues restablecer la situación previa a la violación de los derechos humanos en cuanto ello sea posible. ¿Sí? Pues en este caso no es posible, porque ¿cómo le restituyes la dignidad de una persona que fue violentada sexualmente? 2, la indemnización, ¿no? La indemnización, que se trata de esta compensa económica por los daños sufridos, ¿no? Dentro de esta se incluye el daño material y el daño inmaterial. El daño material a su vez está compuesto por el daño emergente, gastos médicos, traslados funerarios, gastos por curaciones, hospitalización. Y además está el lucro cesante, que son los ingresos dejados de percibir. En el daño inmaterial encontramos el sufrimiento, la angustia, la humillación, afectaciones a la dignidad humana, a la vida familiar y al proyecto de vida. La Corte ha señalado que el daño moral se presume en violaciones graves. No es necesario probarlo, pues ya se sabe que las personas sufrieron por esos actos. Y además, también dentro del paradigma, es muy importante que lo diga aquí, dentro del paradigma de investigación con perspectiva de género, no someter a las víctimas a dictámenes periciales estigmatizantes, estos que están basados en pruebas proyectivas, en donde pretenden medir de acuerdo a estándares cuánto sufre la víctima, o que si la víctima es apta para sufrir, o como si las personas fuéramos robots. No, por favor, esos dictámenes psicológicos no sirven para nada, ya quedaron en el pasado. Todos los dictámenes periciales que me tocó a mí revisar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estaban basados de manera contextual, no en pruebas proyectivas, no estar tratando de cuantificar el daño de manera con técnicas positivas, estandarizando lo que una persona se supone que tuvo que sufrir. No, nada de eso ya es ad hoc a una perspectiva de metodología de investigación con perspectiva de derechos humanos. Okay. Seguimos. 3, rehabilitación. Rehabilitación entendida como medidas para atender los daños físicos, psicológicos y sociales. Como ejemplos, pues atención médica especializada, atención psicológica, psiquiátrica, servicios culturalmente adecuados, muy relevantes, como en este caso de mujeres indígenas. Atención gratuita, continua y con consentimiento informado, pero de manera contextualizada, no nada más enviar a las víctimas, ay, allá en el IMSS te van a atender, ten tu oficio, no. Tiene que existir una intención real de seguimiento y de rehabilitación. Número 4, medidas de satisfacción, medidas de carácter simbólico y público, orientadas a la dignificación de las víctimas y al reconocimiento de la verdad, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, disculpas oficiales, publicación de sentencia. Sí, este mismo acto podría formar parte de las medidas de satisfacción, este ejercicio que estamos haciendo de reconocer la sentencia, difusión de la verdad histórica. En casos de violencia contra mujeres indígenas, como es este caso, la Corte exige enfoque intercultural y de género. Punto número 5. Garantías de no repetición, que son las medidas estructurales para evitar que los hechos vuelvan a ocurrir. Una transformación social, ¿no? Reformas legales, capacitación obligatoria a Fuerzas Armadas, policías, jueces y fiscales, protocolos de investigación con perspectiva de género intercultural,
fortalecimiento institucional, eliminación de prácticas discriminatorias. Estas medidas no buscan solo beneficiar a la víctima, sino transformar al Estado. Y es ahí cuando hablamos de que todas las personas que interponen quejas se convierten en defensoras de derechos humanos. Además, hablemos de esta obligación transversal de la investigación y la sanción. Y aunque la Corte la trata a veces como una obligación autónoma, forma parte de la reparación integral. Y una investigación seria, diligente, con debida diligencia reforzada, sanciona a los responsables, eliminación de impunidad. Entonces, reparar no es solo pagar, la reparación del daño es reconocer, restituir, compensar, sanar, dignificar, transformar. Vayamos entonces, continuamos analizando las indemnizaciones económicas, que son necesarias, pero la realidad es que son limitadas. ¿No? Este es el segundo grupo de medidas correspondientes a las indemnizaciones económicas, donde la Corte ordena compensaciones a los familiares de la víctima por el daño material en material sufrido. Estas medidas son necesarias, pero también profundamente limitadas. El dinero no repara la tortura, no repara la violencia sexual, no compensa décadas de impunidad. Desde la victimología crítica, las indemnizaciones deben dejar de ser vistas como el precio del daño y para pasar a ser vistas como el reconocimiento social de la responsabilidad estatal. ¿Cuáles fueron las garantías de no repetición ordenadas? Este núcleo y tensiones. El tercer eje, que es el más relevante, son estas garantías de no repetición. Aquí la Corte ordena medidas orientadas a mejorar los protocolos de investigación, capacitar a funcionarios públicos, incorporar perspectiva de género e interseccionalidad, también este enfoque intercultural, fortalecer mecanismos de control sobre las Fuerzas Armadas. Estas medidas apuntan directamente al núcleo estructural del problema, pero aquí aparece una tensión fundamental. Las garantías de no repetición suelen quedarse en un nivel normativo, ¿no? Elaboración de manuales, capacitaciones, protocolos. Honestamente, yo digo que si no se pone a personas vocacionadas al frente de las instituciones con una verdadera perspectiva de derechos humanos, son letra muerta, porque lo que se lee, que se pone en esos manuales, en esas capacitaciones, en esos protocolos, no se entiende. ¿Sí? Recuerden, cada quien entendemos las cosas de acuerdo a nuestro núcleo de ideas, de interpretaciones, a nuestros propios paradigmas. Entonces, ¿cómo se puede entender por una persona que no cree en eso, que no va a hacer el esfuerzo por hacer una investigación con perspectiva de género o intercultural? Reparaciones y voluntad política. ¿Cuáles son los límites estructurales? La pregunta clave es, ¿qué ocurre cuando el problema no es la ausencia de normas, sino la voluntad política de aplicarlas? La Corte no tiene capacidad de transformar por sí sola la cultura institucional del Estado. Puede ordenar, puede supervisar, pero la implementación depende de un aparato estatal que en muchos casos se resiste al cambio. Desde una mirada feminista interseccional, esto es central. Las reparaciones que no incorporan una crítica profunda al racismo institucional, al militarismo y al sexismo estructural, corren el riesgo de convertirse en gestos administrativos, no en procesos de transformación real. Atención a víctimas y límites de la reparación. La Corte también ordena medidas relacionadas con la atención a víctimas, incluyendo acompañamiento y garantías de acceso a la justicia. Estas medidas son fundamentales, pero deben ser leídas a la luz de una pregunta incómoda.
¿Cómo garantizar atención digna cuando el propio sistema fue responsable de la violencia? Este bloque nos obliga a una conclusión compleja. Las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana son jurídicamente correctas, necesarias y valiosas en todos los sentidos. Sin embargo, ¿cómo garantiza cuando existe una necesidad de una recomposición estructural, cuando requiere un cambio de paradigma? Ahora es necesario hablar también de reparaciones y responsabilidad histórica, que no son suficientes por sí mismas. La reparación verdadera pues exige memoria activa, transformación institucional, desmilitarización de la vida civil y una justicia que no seleccione a quién creerle. El ejército en este país sigue en las calles. Las reparaciones no son el final del camino, son en todo caso el inicio de una responsabilidad histórica. Llegado en este punto, es indispensable dar un paso más. Leer la sentencia no solo como un documento jurídico, sino como un documento que puede y debe ser interpelado críticamente desde el feminismo interseccional. Ya estamos terminando y vamos ahora con nuestro bloque número 9, ¿no? ¿Cómo hacer una lectura crítica feminista interseccional del fallo? Aplicando esta metodología con perspectiva de género. Leer esta sentencia Asensio Rosario contra México desde una mirada feminista es necesario porque esta sentencia no significa que debe de asumirse como una verdad absoluta, sino que es necesario dialogar con ella, reconocer los avances que logra nuestro sistema, pero también los límites. El primer reconocimiento desde el feminismo interseccional es claro. La Corte Interamericana nombra lo que durante años fue silenciado. No se le permitió a la víctima decir, ellos me violaron. No le fue creído, no fue escuchada por el Estado, pero llega a la justicia interamericana y ahí sí es capaz de decirle a las y los integrantes del tribunal, a las y los jueces. Y ellos sí la escucharon. En consecuencia, además, nombra la violencia sexual como tortura, nombra la discriminación estructural, nombra la responsabilidad estatal, y esto no es menor. Durante décadas, el derecho internacional reprodujo una mirada androcéntrica, colonial, abstracta, incapaz de leer los cuerpos racializados, feminizados como sujetos de derecho pleno. Y es que miren, es muy importante hacer esta mirada descolonizadora para también poder interpretar esta sentencia, porque fíjense, estos hechos. Cuando este país fue conquistado, cuando vino la occidentalización a través de la colonización, pasó lo mismo. Llegan elementos activos del ejército en su turno, del ejército conquistador, soldados, y entonces toman el territorio y toman y de igual manera por la fuerza a las mujeres, ¿no? Abusan sexualmente de ellas. Y tampoco pasó nada, lo que pasó pues fue el mestizaje y se creyó que estaba bien, que era normal, que no había por qué hacer tanto problema de eso. Y se fijan que el Estado sigue reproduciendo estas mismas ideas colonizadoras, o sea, esta idea de que las personas originarias no valen, no importan. Yo digo, esta es mi perspectiva, esto no lo dice la Corte, lo digo yo, que hay una misión civilizatoria detrás de estas prácticas.
Por eso hay una territorialización. Te conquisto también a través de tus otredades, a través de las otredades. La filosofía crítica feminista son las personas que son consideradas inferiores por el Estado, por el sistema, y que por eso son víctimas de tanta violencia estructural y tanta violencia cultural. En esta sentencia, la Corte avanza al reconocer que la violencia contra Ernestina Asensio Rosario no puede entenderse sin considerar género, etnicidad, edad y pobreza. Sin embargo, una lectura feminista crítica también debe preguntarse hasta dónde llega realmente este reconocimiento. La Corte nombra la interseccionalidad, pero todavía la trata en buena medida como un enfoque contextual, no como una estructura jurídica vinculante. Es decir, reconoce la vulnerabilidad, pero no siempre desmantela las relaciones de poder que la producen. Es muy importante que la Corte sea enfática en decir, a ver, operadoras y operadores del sistema de justicia, si ustedes quieren aprender a investigar con perspectiva de género, entonces es necesario que investiguen utilizando la interseccionalidad, interpretando contextos. Y ya sabemos que a lo mejor ustedes como operadores y operadoras jurídicas no pueden hacerlo, no tienen la expertise para hacerlo, pero auxíliense de periciales ad hoc. Hablemos de la militarización como un límite del fallo. Las reformas institucionales. La Corte ordena capacitaciones, protocolos, manuales, pero no problematiza con suficiente fuerza el papel estructural de la militarización. Porque justo esta es la que hace posible este tipo de violencia. Esta presencia de efectivos del ejército sin ninguna supervisión, igual que en la época de la colonia, cuando este territorio fue conquistado. Desde una mirada decolonial, feminista, la militarización no es un accidente. Es una tecnología de control territorial y corporal históricamente dirigida contra pueblos indígenas y mujeres. La sentencia reconoce el contexto militar, pero no lo cuestiona radicalmente. Este silencio es significativo. ¿Cuál es la voz de la víctima de acuerdo a los límites del derecho? Es importante señalar que existe una tensión en el lugar que ocupa la víctima. Aunque la Corte reconoce la dignidad de Ernestina Asensio Rosario, su voz aparece mediada por peritajes, informes y valoraciones externas. Esto no es exclusivo de este caso, es una limitación estructural del derecho. Desde la epistemología feminista sabemos que el derecho tiende a traducir la experiencia en categorías técnicas, que puede neutralizar su potencia política. Reconocer esto no invalida la sentencia, pero nos obliga a no idealizarla. Ahora bien, también hay que decirlo con claridad, esta sentencia abre grietas. Las grietas como herramientas de lucha. Estas grietas que pueden ser utilizadas por defensoras de derechos humanos, litigantes estratégicas, colectivos de víctimas, espacios académicos críticos. El fallo ofrece herramientas jurídicas para disputar narrativas oficiales, exigir investigaciones con enfoque de género, cuestionar la impunidad militar, reclamar análisis de contexto como obligación estatal.
Desde la victimología crítica y desde esta clínica victimológica, este es el punto clave. Las sentencias no son texto muerto, son instrumentos de lucha jurídica y política. La pregunta no es solo qué dice la Corte, sino qué hacemos con lo que dice. Una lectura feminista interseccional nos invita a usar esta sentencia no como un cierre, sino como un punto de partida para seguir conociendo y adminiculando la verdad, la justicia y la transformación estructural. Porque mientras el Estado siga decidiendo qué vidas merecen protegidas y cuándo pueden ser descartadas, la violencia seguirá repitiéndose. ¿Qué nos exige esta sentencia hoy? Con esta lectura crítica solo queda una tarea pendiente: cerrar este análisis preguntándonos, ¿qué nos exige esta sentencia como sociedad, como Estado, como comunidad jurídica? Y este será el cierre de este ejercicio de acceso universal al conocimiento. Llegamos entonces al cierre ético y político de este caso, Ascensión Rosario contra México. Y quiero decirlo con claridad, este no es un cierre jurídico, es un cierre ético y político, porque ya dijimos que analizar esta sentencia no nada más es útil para el mundo jurídico, no nada más es útil para las y los operadores del sistema, sino para todas las personas interesadas en los derechos humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana no existen para ser archivadas ni para ser citadas únicamente en aulas o tribunales. Existen para transformar realidades. Este caso nos deja una pregunta que no es cómoda, pero es ineludible. ¿Qué dice esta sentencia sobre el Estado mexicano hoy? ¿Qué imagen da al mundo? ¿Y cuáles son las imposiciones y cargas que le está haciendo el propio Estado, sobre todo en torno a la militarización de la seguridad ciudadana que existe en este país todavía? Hay una negación de la violencia sexual. Dice que la violencia sexual sigue siendo negada cuando incomoda al poder. Hay una exclusión estructural. Dice que la edad y la pobreza siguen funcionando como criterios silenciosos de exclusión. Hay racismo institucional. Dice que el racismo institucional sigue operando cuando las víctimas son mujeres indígenas. Hay una impunidad militarizada y dice que la militarización continúa siendo un terreno fértil para la impunidad, pero además está reproduciendo el discurso público y la creencia de que los militares pueden hacer lo que quieran en el espacio público y el Estado no les va a castigar, se los va a permitir. La Corte Interamericana hace lo que le corresponde: nombrar la violación, establecer responsabilidad, ordenar reparaciones. De San José, Costa Rica, a los territorios, busca que esta transformación sea real, porque esa transformación no ocurre allá en San José, Costa Rica, donde fue dictada la sentencia. La transformación ocurre en las fiscalías de todos los estados partes, pero en especial la de México, en los juzgados, en las instituciones públicas y también en la sociedad. Desde la clínica victimológica de análisis a violaciones a derechos humanos del CUTONALA, este ejercicio de acceso universal al conocimiento tiene un propósito muy concreto: que estas sentencias salgan del circuito elitista, que se vuelvan herramientas para estudiantes que se están formando, personas servidoras públicas que toman decisiones, defensoras y defensores de derechos humanos y comunidades que exigen verdad y justicia. Hay una exigencia jurídica y ética de la mirada feminista interseccional. Analizar este caso desde una mirada feminista interseccional no es una postura ideológica opcional, es una exigencia jurídica y ética,
porque mientras el derecho siga pretendiendo neutralidad frente a contextos de desigualdad estructural, seguirá produciendo justicia selectiva. Esta sentencia nos recuerda algo fundamental. La violencia institucional no es un error del sistema, es un resultado de cómo el sistema está diseñado. La no repetición requiere transformaciones profundas, desmilitarización de la vida civil, erradicación del racismo institucional, incorporación real de la perspectiva de género, centralidad de las víctimas en los procesos. El acceso universal al conocimiento es un poder y por eso es importante redistribuir este poder. Y quiero cerrar con esta idea clave, porque el acceso universal al conocimiento no es solo divulgar información, es redistribuir el poder de saber. ¿Cómo? Uno, al comprender la violencia. Cuando entendemos cómo opera la violencia institucional, dejamos de aceptar explicaciones oficiales incompletas. Dos, conocer los estándares. Cuando comprendemos los estándares interamericanos, podemos exigir su cumplimiento. Tres, lectura crítica. Y cuando leemos críticamente las sentencias, dejamos de ser solamente observadores para convertirnos en sujetos de derecho. En este cierre, finalmente quiero hablar de la memoria, de la justicia y de la dignidad. Este caso no solo habla de Ernestina Asensio Rosario, la víctima directa de este caso. Habla de todas las vidas que el Estado ha considerado prescindibles. Es un ejercicio de memoria porque pretende seguir construyendo una memoria colectiva donde todas las víctimas no sean olvidadas. De justicia porque exige justicia real y transformadora con enfoque interseccional y enfoque intercultural para comprender el contexto que rodea a todas las víctimas. De dignidad porque implica defender la dignidad de todas las personas. El mismo acto de dar a conocer esta sentencia implica reconocer la dignidad, politizar a las víctimas, darles voz. Que este análisis no sea el final, sino una herramienta viva para seguir construyendo memoria, exigir justicia y defendiendo la dignidad, para seguir dialogando por dónde deben de ir los paradigmas de los derechos humanos con un enfoque interseccional y con perspectiva de género. Pues termino entonces dándole las gracias por acompañarnos en este ejercicio de acceso universal al conocimiento e invitándoles a que nos sigan acompañando el siguiente mes en el análisis de otra sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y desde luego les invito también a que si alguna de las personas que está ahorita viendo este video quiere sumarse a uno de los análisis, a una de las sesiones, con gusto, aquí estaré yo recibiéndole. Será un gusto tener a más personas interesadas en el sistema de justicia interamericano de los derechos humanos. Recuerden que yo estaré publicando en la página del CUTONALA, en la página del doctorado en Derechos Humanos del CUTONALA y también en la página de la propia clínica de victimológica de análisis de violaciones a los derechos humanos, una sentencia cada mes. Y en esta sentencia siempre estaremos analizando con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva interseccional, con perspectiva criminológica y con perspectiva victimológica, todos los paradigmas que la rodean y cómo la Corte Interamericana va desarrollando diferentes conceptualizaciones muy ricas para todas las personas que buscamos justicia, para todas las personas que buscamos la transformación social. Bueno, pues termino dándoles las gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.